Muchas gracias, gracias con todos, a los organizadores por invitarme, a ustedes por no irse a ver el fútbol y acompañarnos aquí en este momento. ¿Por qué estoy aquí? En el año 90 ingresé a la Marina. Hace 35 años he tenido la oportunidad de ser testigo de cómo los ilícitos, cómo hemos perdido bosques, cómo mucha gente ha entrado en la ilegalidad en la Amazonía. He trabajado en el Putumayo, en el Amazonas, en el Ucayali, en el Braen, en Madre de Dios. Tengo un conocimiento muy detallado de lo que es los problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque la Marina, como rol constitucional, está a cargo de la autoridad fluvial, la autoridad marítima y fluvial. Entonces he sido testigo, como muchos de ustedes, de la degradación de nuestra Amazonía, pero desde una tribuna diferente, desde una tribuna de una visión militar, que muy pocos lo tienen, ¿no? Entonces, lo que esta exposición pretende darles es esa visión militar. ¿Por qué? Porque la visión militar tiene un análisis muy diferente a la parte económica, a la parte social, a la parte cultural. Y yo creo que es importante conocerla. ¿Por qué? Porque nos da herramientas para un poco ordenar lo que puede estar pasando hoy día, ¿no? Acá, ya, listo. La Amazonía, ¿no? Queremos un árbol frondoso. Hemos aprendido mucho estos 2 días sobre la realidad amazónica. ¿Y qué se ha propuesto? Se ha propuesto desarrollo sostenible, el modelo forestal productivo, shock de inversiones, la ordenanza territorial, la conectividad, la agroindustria. Pero nada de esto es posible si no tenemos buenas raíces, si no tenemos una seguridad territorial, patrimonial y una seguridad jurídica bien cimentadas. Sin seguridad, este árbol o va a crecer torcido o no va a crecer, o va a crecer distorsionado. La seguridad territorial la dan las autoridades, las fuerzas del orden, la parte de la Fiscalía, la parte del Poder Judicial, y la seguridad jurídica no solo son las reglas de juego para los empresarios, también son las reglas de juego para las fuerzas del orden, para poder poner orden, valga la redundancia, sin que nos estemos en juicios, violaciones por derechos humanos, tener el monopolio de la fuerza legal con nosotros. La seguridad jurídica también es importante para la parte judicial, que no haya normas que pareciera que están hechas para los informales, para los ilegales, y no para un Estado fuerte, ¿no? ¿Cómo vemos la Amazonía? Los extremos nunca nos van a llevar a la verdad. Todo extremo es malo. El extremo de no querer explotarla, a pesar de que lo sagrado que son los pueblos indígenas, su cosmovisión, la conexión que tienen con la naturaleza, hay muchas organizaciones que cierran la puerta para el desarrollo, que cierran la puerta para el desarrollo de ellos mismos. Y en el otro extremo es la acumulación de riqueza absurda, de acumular riqueza por acumular. Toda riqueza que se acumula sin que se refleje en el desarrollo humano es una riqueza absurda, es una riqueza que se basa en el materialismo radical. Entonces, como decía el conferencista Mark Durogeni, hay que encontrar un equilibrio entre esta forma de aprovechar los recursos de la Amazonía sin destrozarla. La Amazonía no solo es un problema ambiental o económico, para nosotros, para las Fuerzas Armadas, lo vemos como un territorio en disputa que afecta a la soberanía nacional. Hay grupos que no nos dejan ingresar al territorio, que no nos dejan explotar nuestros recursos de forma sostenible. Y esos grupos están en los 2 extremos. Por eso es necesario llegar a un punto medio. ¿Y dónde estamos? Voy a poner este término que es un poco fuerte, ¿no? Pero hoy en día tenemos una guerra por el territorio. Una guerra por quién explota los recursos. Tenemos un Estado y a lo que llamamos un no Estado. El Estado es el Estado formal, el Estado que va por una explotación de riqueza sostenible y que respete los derechos humanos de las poblaciones indígenas. Un Estado, ustedes saben, se conforma de población, gobierno y territorio. Este territorio hoy día está en disputa por organizaciones transnacionales, por grupos radicales, por criminales relacionados con la minería ilegal, el narcotráfico. Cada día ellos van ocupando mucho más espacio.
Somos testigos de eso en el río Nanay, en el Pachitea, en el Ucayali, en Madre de Dios ni hablar. Entonces, ¿quiénes son los componentes? Porque es importante diferenciar quiénes se enfrentan. Y cuando digo guerra no es que vamos a matar a todos los enemigos, sino la guerra es ¿por qué? Porque una guerra lo que te da es, identificas la estrategia del oponente y una guerra te da medidas de acción que son particulares para este escenario, un escenario donde el territorio está siendo tomado por organizaciones criminales. Es una crisis de legitimidad y soberanía interna, no solamente es de seguridad. Entonces, esta población necesitada, que es captada por los ilícitos, porque es una población, como decía la señora Lidia ahora más temprano, no podemos criminalizar a esta población, porque esta población lo que necesita es sobrevivir, necesita llevar el pan de cada día a la mesa y lamentablemente entra en situaciones de ilegalidad o de informalidad y muchas veces coaccionadas por las bandas criminales, sea narcotráfico, sea minería ilegal. Tenemos un Estado con autoridades competentes y autoridades honestas, pero a la vez estamos infiltrados por autoridades corruptas que facilitan la labor de los criminales para que puedan ocupar el Estado y ocupar el territorio. ¿Y cuál es la estrategia de este no Estado? Que prácticamente son los que se dedican al narcotráfico, minería ilegal, tal ilegal, el tráfico de tierras, la invasión de tierras, los delitos conexos como la extorsión, el sicariato, la trata de personas, los movimientos radicales que aprovechan el financiamiento de estos grupos y también movimientos radicales, las ONGs que son muy radicales también en sobreproteger, no por intereses de interés humano, sino por intereses monetarios de tratar de aislar a las poblaciones indígenas. ¿Cuál es su estrategia? Cada uno de ellos tiene fines diferentes. Pareciera que fuera un gran cerebro que piensa cómo debilitar al Estado, pero sus fines de cada uno son diferentes, pero tienen formas similares de operar. Captan a la población, una vez que la población está involucrada en el ilícito, el problema ya no es un problema de seguridad, es un problema social. Desvincular a la población del narcotráfico, desvincular a la población de la minería ilegal, quitarles el pan de cada día es muy difícil. Ya se convierte en un tema social donde el Estado tiene que intervenir de otras maneras. Estos grupos lo que buscan es debilitar al Estado, un Estado inoperante, un Estado débil. Mientras el Estado más débil y las instituciones no sean fortalecidas, ellos pueden operar de mejor manera y usufructuar mejor el territorio. Y la otra forma es crear zonas liberadas, donde ellos ponen las normas, donde ellos ponen las leyes, donde ellos dan el acceso y la salida de todo lo que ocurre en esa zona. ¿Y qué medios utilizan? La corrupción de funcionarios, de todo tipo, marinos, ejército, policías, poder judicial, autoridades regionales, locales. Entonces, en un escenario así, donde también usan el terror y ellos le dan seguridad a esa población que está metida en el ilícito, es un ejemplo en el Brain, por ejemplo, que le dan seguridad a todo el tema del narcotráfico, se ganan a la población de cierta manera. Entonces tenemos un ecosistema criminal que pareciera que tuviera una gran inteligencia colectiva criminal, y eso cada día va avanzando en todas las regiones del Perú, no solo en la Amazonía, sino también en la costa y en la sierra. ¿Y el Estado qué hace? Uno dice, falta presencia del Estado. Creemos que llevando hospitales, comisarías, llevando escuelas, llevando vías de comunicación, se va a arreglar el problema. Pero si ustedes analizan lo que ha pasado en el Brain, por ejemplo, lo que pasa en Madre de Dios, cuando llega el Estado, el crimen se potencia. El crimen utiliza las herramientas que le da el Estado para potenciarse, utiliza la infraestructura que da el Estado para poder aumentar su tráfico. Aprovecha que llega el mercado, que llegan los bancos, llegan el internet, llega la luz, llega el agua. Todo eso potencia de una manera extraña al ilícito. Lo vemos, como los digo, en Madre de Dios y en el BRAE. ¿Y por qué? Porque no se ataca el crimen en sí, no se ataca el centro de gravedad, que es un tema que vamos a ver en la próxima lámina.
El Estado llega con vías, con servicios, pero no llega en forma integrada y coordinada. Llega el aparato económico y social, pero no llega el control territorial ni el control de justicia efectivo, ni una regulación de las tierras ni de los recursos. El aparato de seguridad llega tarde, débil y ya cooptado por la ilegalidad. La lógica del mercado dinamiza más el ilícito. Cuando llega el mercado, potencia también la economía ilícita porque estas redes ya están establecidas y capitalizan la presencia del mercado. Entonces, en este escenario donde hay un Estado formal y un ecosistema criminal, en este caso en la Amazonía, que tiene una estrategia de cómo operar, nosotros no estamos dando la talla contra esa estrategia. ¿Y qué es un centro de gravedad? Un centro de gravedad es un punto donde si tú al enemigo lo atacas, el enemigo pierde. Ese es un término militar. Por ejemplo, el centro de gravedad de Sendero Luminoso era Abimael Guzmán. Cuando capturan a Abimael Guzmán, Sendero Luminoso prácticamente se desarma. Entonces, un centro de gravedad importantísimo que hoy día debemos enfocarnos y debemos atacar es la impunidad. La impunidad permite, a través de la corrupción y a través de mecanismos cuasi legales, permiten que hoy día los ilícitos puedan trabajar sin ningún problema, básicamente. Y el otro centro de gravedad es la población que es el soporte humano al ilícito. Entonces, el Estado tiene que tener estrategias de medidas productivas alternativas al ilícito para que la población pueda desengancharse de la corrupción, de la ilegalidad. Desde la perspectiva militar, ¿qué está ocurriendo? El Perú se ha construido en una arquitectura burocrática y judicial pensada para tiempos de paz y no de control de soberanía en territorios disputados. La descentralización transfirió competencias administrativas, pero no capacidades reales de control ni un mando unificado. Cada institución opera en su campo de competencia y cumple sus procedimientos, pero nadie la fiscaliza, no hay rendición de cuentas. Cada institución puede omitir sus funciones, puede no hacer bien algo, pero nadie les dice nada. Entonces tenemos en la cadena de valor del ilícito muchas organizaciones, muchas entidades del Estado que no están cumpliendo su función fiscalizadora ni de interdicción y lamentablemente no hay una organización superior que las pueda poner al orden. Y para finalizar, nada de esto es utópico, todo está en la ley. La propuesta es una propuesta también de unificar, una propuesta de reordenar, una gobernanza territorial, una gobernanza especial por cada territorio, porque cada territorio es diferente, que sea desde una visión estratégica. Zonas con régimen jurídico especial, un comando interagencial, eso quiere decir de varias entidades que operen a la misma vez, pero con un solo comando. Alguien que les pueda decir, oiga, usted no está haciendo su trabajo y lo voy a denunciar por omisión de funciones o por posible colusión con el ilícito. Los centros de gravedad, la población, una gran inversión en opciones económicas legales y rentables y ir contra la impunidad. Un juicio no puede durar 10, 20, 30 años. Cualquier criminal es una motivación para que cualquiera cometa un crimen, si sabe que de aquí a 15, 20 años recién va a ser juzgado. Y todo eso sostenido en un control efectivo y sostenido del territorio. Y ahí viene la propuesta de una policía forestal bien entrenada, bien equipada. Pero aquí el mensaje es el siguiente, no basta con una organización como la Policía Forestal. Esto es un problema muy complejo, muy grande, que implica a todos los niveles del Estado. Y por último, toda estrategia deriva y se sostiene de la voluntad política. Si la voluntad política de nuestros gobernantes, toda estrategia va a fallar, porque la voluntad política viene acompañado de recursos económicos, de decisiones políticas importantes para que este tema se solucione. Muchas gracias.